Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy estamos muy felices, cerramos con broche de oro este segundo ciclo de Cineclub Jurídico y tuvimos la fortuna de poder conseguir a Lilian Liberman. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lilian. Ahora le vamos a dar uso de la palabra. Antes de eso, se me ocurrió invitar a dos profesores internacionalistas de larga trayectoria. La maestra María Elena Mancilla, que es directora del Seminario de Derecho Internacional, es asesora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una mujer valiosísima para esta facultad y además con una trayectoria internacional muy importante. Y luego tenemos al maestro Guillermo Estrada Adán, quien se ha especializado también en organizaciones internacionales, está muy ligado a la Corte Europea de Derechos Humanos y pues también es un privilegio tenerlos a los tres aquí. Si nos pueden hacer algún comentario de la trascendencia y la importancia de que este documental sea proyectado en esta Facultad de Derecho. No, pues realmente me parece sumamente importante porque ahora que está tan de moda esto de los derechos humanos, eso fue efectivamente el ejercer un respeto y salvaguardar los derechos humanos. Yo soy enemiga del concepto de derechos humanos porque nunca en la vida se había visto tanto como ahora. Entonces el embajador Gilberto Bosques realmente lo hizo. Me sorprendió pues realmente como lo maneja en su libro, dice, el gran negociador, sí, el gran negociador, y es cierto, ese trato que hace de caballeros con Salazar para trasladar españoles a través de Portugal, es realmente extraordinario, porque cómo lo convence, tenía que tener una gran capacidad de convencimiento, lo cual es muy difícil, ¿no? La negociación en un país extraño, conseguir el arrendamiento de los palacios para que puedan, de los castillos, ¿no? Para que pudieran ahí estar las personas y buscar la forma de mantenerlos. Realmente fue una labor extraordinaria. Cuando yo la estaba haciendo, yo dije, él sabía de derechos humanos antes de que se insertó. Pues claro, si es que los derechos humanos son tan antiguos como la humanidad, ahora les han puesto ese nombre, pero en realidad desde que un ser humano respecto a la dignidad del ser humano, o debió haber habido por lo menos. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos porque puede ser una especie de mesa redonda, ¿verdad? Yo quiero agradecerte primero, Karina, la invitación y sobre todo que venga Lilian con la doctora Mancilla, y reconozco también al embajador profesor que está aquí, que tiene también una trayectoria diplomática, y por supuesto la presencia de ustedes. Yo quiero destacar tres cosas y de manera puntual y breve. La posición de México en la década de los 30, porque veníamos, y lo dice don Gilberto, veníamos de la Revolución Mexicana, no estábamos en la Sociedad de las Naciones, no estuvimos en la Sociedad de las Naciones, no aparecimos ni siquiera en el anexo, que eran los estados invitados. Llegamos hasta 31 con una invitación de una decisión de España, de Italia, del Reino Unido, y en 32, en septiembre de 32, por fin ingresamos a la Sociedad de las Naciones, y allí propiamente empieza la trayectoria de la política exterior mexicana, después de, como decía Fernando Serrano, de haber sido prácticamente unos parias diplomáticos en la época de la Revolución y en la inmediata posrevolución. Y son figuras como Isidro Fabela, pero como don Gilberto Bosques, quienes en la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, por un lado, don Isidro, que luego llegó a ser juez de la Corte Internacional de Justicia y que resuelve el Confú, y por el otro lado, en el trato con las personas, don Gilberto, quienes posicionaron de manera irrefutable a México en la política exterior. Y
Y eso es trascendental, y es el primer punto, porque cómo llega el periodo postrevolucionario, y a partir de ahí México se respeta por su independencia diplomática. Se discute, y aquí el embajador no me dejará mentir, se discute si teníamos posición de liderazgo o no. Eso es discutible, pero de que éramos independientes diplomáticamente, no hay duda, gracias a personajes como don Gilberto. El segundo punto que quiero destacar es, y eso lo dice textualmente en el documental don Gilberto, y sí reconozco, por supuesto que reconocemos a don Gilberto, pero también reconocemos a la realizadora, porque lo dice alguna persona, eso lo puedes poner en tu película. Eso está en la película, y el hecho de conjuntar y de mostrarnos los rostros, las imágenes y todo esto nos muestra y nos resume toda una historia que es fundamental. El segundo punto es cómo don Gilberto se olvida de la legalidad para utilizar el derecho. Eso es fundamental, porque miren, la posición latinoamericana sobre el asilo era más o menos, y me voy a atrever a decirlo así, era más o menos una postura que ya había sido recogida en la Convención de La Habana de 28. Sí, pero la Convención de La Habana de 28 sobre asilo diplomático, producto de la sexta conferencia panamericana, era solamente para América Latina. Es decir, la posición europea sobre... Europa está preocupada por otras cosas, mientras nosotros ya pensábamos en el asilo. Pero esto era para América Latina, y son las figuras de la diplomacia mexicana quienes presentan la idea del asilo en el territorio europeo. Ya teníamos el concepto en 28, pero es en 36, es decir, este preámbulo de la guerra, de la Segunda Guerra, que fue la Guerra Civil de 36 a 39 y luego la Segunda Guerra, donde se aplica eso que los latinoamericanos ya teníamos en 28. De hecho, México, cuando ingresa al Pacto de las Naciones, cuando adopta su posición, hay un régimen de reservas al tratado que no es muy claro, pero México llega, interpone una reserva, lo están invitando, y cuando lo invitan interpone una reserva a un artículo que establecía que la doctrina Monroe era parte de las inteligencias regionales, como decía textualmente el artículo 21. Y México de inmediato llega y se independiza de eso. Dice, la doctrina Monroe no tiene que ver con nosotros, en cambio lo que sí tiene que ver con nosotros es el asilo. Eso sí es una posición latinoamericana y mexicana, me atrevería a decir. Bolívar mismo estuvo en México, y a partir de ahí esta idea del panamericanismo, en fin, que son otros temas. Son otros temas, pero muy importantes, porque no solo Bolívar, Aya de la Torre, claro, o sea, Sandino, todos los líderes latinoamericanos pasaron un tiempo asilados en México. Y a pesar de que había leyes en contra de que se asilara gente judía, por ejemplo, etcétera, México, a pesar de todo, siempre Trotsky, etcétera. Entonces, claro, sí, por supuesto. Perdón, ahora voy a preguntarle a la directora, que la tenemos aquí, perdón. No, adelante. ¿Cuál es la razón por la que tú te inspiraste, o cómo fue que de repente se te ocurrió hacer este documental y elegiste a Gilberto Bosques? ¿Cómo fue hacer este documental? Y la respuesta es, yo creo en el Espíritu Santo. Y de verdad que no escogí, me escogieron, porque como le decía yo a Karina, me fueron preparando. La primera película en la que yo estoy involucrada en mi vida, así profesionalmente, es cuando muere Franco, y vamos a filmar las primeras elecciones en España. Y entonces yo entrevisto a todos los líderes de los partidos y veo la situación de España. Eso fue en el 79, 78. Fue la primera experiencia de cine que yo tuve. Después estaba yo estudiando, y cuando estaba estudiando se me ocurrió ya en los 81, 82, 83, que dije, hay que filmar a los revolucionarios ahorita, porque ya se van a morir. ¿No? Y entonces, pero fue una idea así que pasó por mi cabeza, sin mayor trascendencia, no me puse a buscar ni nada más como un mensaje que me llegó. Y de repente un día me habló la esposa de Pablo Gil, que eran muy amigos de mis papás, y me dijo, Lilian, vente con tu cámara, vas a conocer a una persona muy importante. No me dijo ni el nombre, yo no soy camarógrafa. Entonces yo llego ahí con una camarita a Calle 8 y
Me impresionó primero de la gente que había llegado a ese cumpleaños, ¿no? Que era el cumpleaños 100 de Don Gilberto. Y luego, bueno, empiezo con mi camarita y dos amigos, Mariana Jampolsky y Francisco Reyes Palma, pues entrevistar a la gente que nos decía, este es muy importante, ¿por qué? Y cuando me empiezan a contar la historia, yo digo, no, pues esto no se puede filmar así. Entonces apago mi camarita, me siento junto a Don Gilberto, platicamos, instantáneamente nos hicimos amigos. Hubo una empatía así impresionante, porque para mí, de veras, ideológicamente, siento que nunca he encontrado una persona con la que yo me empate de esa manera como con Don Gilberto, ¿no? De visiones amplias, ¿no? Entonces hubo un clic ahí. Entonces yo le pedí permiso de que si podía ir a entrevistarlo, y él me dijo la bendita frase: las veces que quieras. Y yo se lo agradezco mucho porque fui como 8 veces con Mariana, y bueno, él era consciente de que tenía 100 años y que ya se iba a morir. Entonces también para él era una oportunidad ahí de dejar su legado, ¿no? De contarme su vida completa, con detalles, con nombres, con fechas, que yo no daba crédito de la memoria y la lucidez del personaje y de la visión política que tenía a sus 101 años y 102, y murió a los 100, casi 3, llega a los 103. Y fue un encuentro en el que yo me sentí absolutamente privilegiada de haber conocido a una persona de ese tamaño. De hecho, yo creo que nunca he conocido a una persona de ese tamaño. Es de los más grandes. Si me dejas hacer un comentario, Liliana, y como un mensaje a los estudiantes, porque estamos en una facultad de Derecho que a veces estamos súper positivistas, formales, etc. ¿Cuál sería tu mensaje a partir de esta experiencia a estudiantes, a estudiosos de Derecho? Es rescatemos nuestro pasado. O sea, México tiene una historia maravillosa, de una riqueza impresionante, no la historia superficial que nos cuentan muchos de los libros, sino yo realmente amo la historia, pero nunca había entendido lo que era meterse a fondo para entender esta historia de México y la Liga de las Naciones y el papel que México ha... Yo cuando fui a Francia en los años 70, becada por CONACYT para hacer mi maestría y 2 años de doctorado, yo decía, yo soy de México, y la gente decía, ¡México! Era natural, la gente tenía una historia de este México que siempre había abierto la boca para defender a los débiles y para defender a los justos. Era impresionante. Y esto ha cambiado y tenemos que hacer que regrese a lo que era, porque en México hay muchísimo talento desaprovechado. ¿Sí? Porque hay una mediocridad ahí dominante que no deja que la gente brillante realmente salga adelante. Entonces yo sí, mi mensaje de verdad es: rescatemos la historia, cada quien en el aspecto que le guste, en el tema que le importe, en donde se conecte, pero métanse hasta adentro. No hay mejor aprendizaje humano que conocer la historia a fondo. De veras, las batallas humanas se reflejan en la historia. O sea, lo que ha luchado la humanidad para crear una conciencia más elevada, más justa, más democrática, más libre, ¿no? Porque no podemos decir, vivimos una época impresionantemente libre, con muchísimas cosas ya ganadas,